Bueno, pues nada, bienvenidos mis lovers a otro webinar. Hoy tenemos con nosotras a Rodrigo de Confía Pet. Es de Chile, ¿sí? No me equivoco, ¿no? Bueno, y nada, explícanos un poco tu trayectoria, Rodrigo, y cómo nos puedes ayudar desde el ámbito de que todas las personas que te van a visualizar tienen gatos, ya sea gato de calle o gato doméstico. Y nada, y luego ya pasamos a tu charla. Ya voy a compartir la presentación porque ahí me presento. Vamos a Vale. compartir este aquí. ¿Se ve, cierto? Ya, Sí, sí, súper. se ve, se ve. Ya, muchas gracias, Monse, por la presentación. Bueno, en esta clase vamos a tratar el comportamiento social entre gatos, pero, ay, espera, venga, ya. Pero primero que todo me presento para los que no me conocen. Soy Rodrigo Donoso, soy médico veterinario y hace como 4 o 5 años me dedico exclusivamente al comportamiento animal. Empecé mi trayectoria como entrenador animal certificándome acá en Chile en Bocalán. Y después en este proceso empecé a descubrir y a conocer el tema del vínculo y me di cuenta que el vínculo es la base para toda modificación de conducta o es la base para toda una relación armoniosa y de amor con otros animales. Entonces conocí la antrozoología, que es una ciencia que a mí me encanta, y me empecé a certificar en educación vincular felina y de ahí pasé a una certificación en antrozoología con la doctora Paula Calvo, que hace poco estuvo también con nosotros dando una buena charla de vínculo. Y el año pasado terminé un máster en etología, ahí en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Nuestra ruta de aprendizaje para hoy, vamos a retomar un poco, vamos a hacer un poco de historia y hablaremos un poquito de la domesticación, el periodo de socialización y veremos en qué consisten las conductas sociales, las conductas afiliativas, la comunicación y después terminaremos viendo los factores que influyen en el comportamiento social. Y les contaré un poco de los principales problemas que yo veo en mi pega de problemas de comportamiento asociados al comportamiento social. ¿Ya? Y primero, para introducirnos, me gustaría primero definir el término comportamiento social y etológicamente se refiere a todas las interacciones que tienen individuos dentro de una misma especie. Ustedes como cuidadoras de colonias de felinas, gestoras de colonias, no solo alimentan, protegen o participan en campañas de esterilización. Me imagino que también han sido testigos directos del mundo social del felino. Yo creo que seguramente han visto cómo se acicalan, cómo duermen juntos, cómo otros se pueden evitar o también han visto muchos conflictos en estas colonias. Durante muchos años se pensó que el gato era solitario por naturaleza, pero sin embargo hoy día sabemos que pueden formar colonias sociables, grupos sociales que son muy estables y que tienen relaciones significativas. Entonces, conocer el comportamiento social entre gatos nos permite, primero, para evitar peleas o detectar conflictos antes que escalen. También nos puede servir para identificar vínculos positivos, como el acicalamiento mutuo o el descanso compartido. También podemos organizar mejor los espacios, los comederos, los bebederos, para reducir las tensiones y el estrés. Podemos respetar las dinámicas sociales que existen en la colonia y también nos ayuda a tomar mejores decisiones en el momento de adoptar, de reubicar o introducir nuevos gatitos. ¿Por qué tocar el tema de la domesticación? Principalmente porque nos ayuda a comprender de mejor forma el comportamiento social. La domesticación fue un proceso de una selección menos intensa y donde se conservan muchos rasgos de su antepasado salvaje. Ahora, ¿por qué yo siempre he visto o he escuchado amigos, gente que como que relaciona la domesticación con Egipto? Y debe ser porque hay mucha documentación, que los primeros vínculos fueron en esa época. Existen pinturas, existen estatuas, jeroglíficos, que lo asocian. Pero la evidencia más antigua ocurrió en Chipre.
eh, o sea, 9500 años antes de Cristo. Aquí en la imagen se puede ver lo que descubrieron los fósiles y hay un gato más o menos de 8 meses mirando a una persona, a un humano. Y en ese tiempo, el que los dos estén mirándose mutuamente significaba que había una relación de un vínculo entre ellos. Y además que el gato no es de esta isla Chipre, entonces por algún motivo, por algún barco tuvo que haber llegado. Y ahí también se relaciona que fueron sus primeros vínculos. Entonces, este es como la evidencia más antigua, ¿ya? Aquí en la foto vemos un gato montañés africano silvestre, que se supone que el del Felis silvestri es el antecesor del Felis catus. El Felis catus es el gato doméstico que todos conocemos. Ahí está la referencia por si alguien quiere leer más sobre el origen. Pero hay un estudio que se realizó en el año 2000 de un estudio de ADN que se observaron en 979 gatos, donde este Felis silvestri nos arrojó que habían cinco subespecies, que estaba el Silvestris silvestris, el Silvestris vieti, el Silvestris ornata, el Cafra y el lírica. Hay dos tesis general que está respaldada por evidencia científica que una vez que se inició esta distribución por el mundo a través de Asia, Europa y África, que es la tesis que tiene más respaldo, y también hay otras tesis que dicen que hubo varios focos en todo el mundo, en América Norte, América Central, América del Sur, que también empezaron a distribuirse por el mundo. Pero la tesis que está en pantalla es la que tiene mayor respaldo. Entonces, tenemos cinco especies de Felis silvestris. En este estudio nos menciona que el Felis silvestris lírica es el antecesor directo del Felis catus. Y por el principal motivo que es el más dócil del grupo Felis silvestri. También este gato es solitario, es territorial y también caza presas pequeñas. Son como las características más comunes de este grupo. Ahora, si nos vamos al periodo de la domesticación, esto pasó en el periodo predinástico, hace 4500 años antes de Cristo, donde realmente se empezó la domesticación del Felis silvestris lírica, como lo había mencionado, y coincide con el inicio de la agricultura. En este periodo, ya en todo su apogeo de la agricultura, el humano, el hombre, empieza a cultivar, a tener granos para todo el año, entonces empieza a acumular mucho grano. Y esa acumulación de grano trajo consigo también la aparición de los roedores. Y entonces se junta mucho el gato como cazador, le ayuda mucho, tiene un beneficio para el humano en el control de roedores. Ahora, es importante el periodo de socialización, en el que es un periodo que pertenece a la ontogenia de la conducta. La ontogenia de la conducta es cómo se va desarrollando el comportamiento del gato dependiendo de su fase de desarrollo. Y yo quiero recalcar aquí el periodo de socialización que ocurre entre las 2 a las 7 9 semanas, o sea, estamos hablando de un poquito más de 2 meses, que es muy corto y es una etapa de vida muy temprana. Y es fundamental, esta fase de socialización porque en esta etapa el gato aprende a relacionarse con otros gatos y otras especies. Es por eso fundamental. También aprende a adaptarse al entorno sin miedo y sin agresión. El aprendizaje en esta etapa influirá directamente en su conducta futura. Entonces, en el periodo de socialización es un periodo crítico sensible. Todos sus sentidos están desarrollados, sobre todo ya la vista y la audición. Y como dijimos, es un proceso mediante el cual el gatito establece un vínculo con nuestra especie. Aquí también es importante en el periodo de socialización respetar el destete, porque según estudio, cuando hay contacto entre los compañeros, entre los hermanos en la camada y se respeta su destete, en el futuro van a ser gatitos con menos estrés, con menos miedo, van a tener aprendizaje de cómo socializar y también dice ahí estudios que dice que gatitos criados sin la madre o cuyas madres estaban con una dieta baja en proteína, también hay un comportamiento social retardado. O sea que la alimentación en esta etapa, la nutrición, es muy importante para el aprendizaje posterior.
Ahora, en la conducta social hay, que ya dijimos que el gato doméstico es el Felis catus, hay dos características súper importantes. La primera es el comportamiento social, que es plástico. También en la literatura lo podemos encontrar como comportamiento flexible o también lo podemos encontrar como socialidad facultativa. ¿Ah? Y la otra característica importante es la defensa del territorio. ¿Qué quiere decir que el gato tenga un comportamiento plástico? Que hay un gran abanico de posibilidades desde vida solitaria hasta vida en grupos. O sea, hay gatitos que son súper solitarios y hay gatitos que están adecuados para vivir en comunidades o en colonias. Y en la literatura se describen principalmente cuatro estilos de vida. Está el gato salvaje totalmente independiente, que este gato es el que es completamente autónomo. Es independiente, no necesita que nadie le dé comida, no necesita tener relaciones con otro gatito. Generalmente es el más salvaje de los cuatro. Está el gato salvaje interdependiente, que generalmente es el gato que forma las colonias. Son gatos salvajes que necesita la ayuda de un grupo congénere, de ser más gregario para poder sobrevivir. Y aquí entra también el humano que les da comida, que los protege, pero sí, siempre nunca pierde su lado salvaje. Entonces ese sería el típico gato de colonia. Tenemos al gato doméstico interdependiente, que es el... Dime... Sí, te quería preguntar, esto del comportamiento plástico, ostras, que no lo había oído nunca. Em, es que no he entendido muy bien. O sea, el comportamiento plástico es el comportamiento que tienen los gatos de... mm, pero ¿por qué se le llama plástico? Es que me ha Puede sorprendido. ser plástico, también, como te decía, en la literatura puede llamarse como flexible o como facultativo. Quiere decir que es la capacidad de Ah, adaptarse que vale, tiene el gato en vivir en grupo, aunque es como ser, es como ser social por obligación. vale, vale, vale. O sea, o Porque puede ser o tal vez solito. el contexto, el gatito nació en la calle y se empezó a formar, se empezó a ser más gregario y no tan solitario como para poder sobrevivir. Entonces, por eso en el gato va desde un gato muy solitario, muy dependiente de un tutor, hasta un gato que es tremendamente salvaje y que no necesita tanta ayuda de humanos para sobrevivir. Sí, pero de estos cada vez hay menos, porque claro, Sí, como los entornos naturales cada vez son más precarios, pues los gatos que pueden sobrevivir en la naturaleza cada vez son menos, porque además la urbanización de las zonas ha permitido que los gatos se acostumbren a no cazar, ¿no? Un poco. sí, pues ahí se van adaptando al Van contexto. adaptando a... Sí, sí. Exactamente, y por eso se habla que tienen ¿cómo se llama? Sean flexibles, su comportamiento es plástico, porque va Mm, desde muy solitario a un grupo muy grande, como el que tú me contabas de 100 gatos que había. sí, sí, sí. Y aprenden a convivir con esas condiciones ambientales. Vale, pues Es gracias. plástico. Gracias, Rodrigo. No, te preocupes. Cualquier duda que alguien tenga, me interrumpe nomás, ahí, para que lo hagamos más interactivo. Entonces tenemos el gato ya salvaje interdependiente, que es del de colonia. Tenemos el gato doméstico interdependiente, que es el típico gato de que tiene una casa, tiene un tutor, pero es el gato que sale, que es el outdoor, que sale a comer donde el vecino, a la casa al lado, sale a pasear, vuelve, es el gato doméstico. Y tenemos en el último caso ya el extremo, que es el gato doméstico dependiente, el indoor, el que ya depende de todo de su tutor y no sale a ningún lado, solamente se queda en su casa. ¿Ya? Y esos son como los estilos de vida más, hay muchos más, pero son como los más representativos. Las colonias, el tamaño es muy variable. Yo he visto colonias de 10 gatos hasta colonias de 200 gatos. Es muy variable y este tamaño va a depender principalmente de la disponibilidad del alimento y del espacio que tengan. Y también muchas veces de la disponibilidad del tipo de alimento, ¿ya? Y de la mortalidad neonatal, principalmente del virus Pauliocopenia felina, que también produce mucha muerte cuando son chiquititos. También eso reduce y mantiene un equilibrio el tamaño de la colonia.
Y también aquí un factor que no está, que es también la depredación, ya sea de otros perros, de gatos más silvestres, pueden haber otro tipo de animales que se los devoran, se los comen, se los depredan, ¿ya? Ahora, ¿cómo está compuesto estas colonias? Principalmente están compuestas de hembras emparentadas y de sus crías, en el cual incluyen machos inmaduros. Estos machos inmaduros generalmente entran a la madurez entre los 6 meses y 2 años, pero generalmente promedio es al año de vida, en el cual se van de la colonia y empiezan se son nómades, po, los machos. Y por lo gente la colonia está, como dice ahí, está compuesta de las hembras y de sus crías. En esta hembra existe cooperación en la crianza. O sea, una gatita puede criar al gatito de otra hembra y hay mucha colaboración entre ellos. Se ayudan mutuamente la colonia. Los machos no muestran esta conducta de cooperación ni afiliativa entre ellos, excepto en la etapa juvenil cuando son hermanitos y se van de la colonia. Entonces, ese es como ¿cómo podemos decir? Es la conformación típica de una colonia, ¿ya? Ahora, el territorio es el área recorrida por un gato y siempre el territorio va a ser mucho más grande, mucho más amplio en un macho que en una hembra, por lo que dijimos antes que los gatos son más nómades. Perdona, En el Rodrigo, territorio, que quiero volver a dime, la diapo anterior de las colonias. vamos, Sí, vale, aquí mm, el tema de la cooperación entre las hembras es ¿sí? cierto y además lo he visto como abuelas están ayudando a las otras mamis. Bueno, me sorprende porque hay realmente cooperación, pero realmente el papel de los machos como papel parental, digamos, no es ninguno, ¿no? No hay ningún tipo de vinculación con las crías ni... No, incluso hay, o sea, no debes saber, pero hay literatura y hay casos de que sí hay machos que son más, o sea, permanecen un tiempo más extra de forma más amigable. Uno en una colonia puede encontrar machos que viven en la colonia, pero porque son casos muy excepcionales. Pero generalmente el cacho no, el macho no muestra conducta de cooperación, ni hay afiliación, y no hay afiliación con otro macho, con las crías, con las mamás. Solamente los machos cuando nacen y son cachorros y son hermanitos antes de su madurez, que generan conducta afiliativa. Pero después maduran, se van de colonia y se van. Y Pero vuelven. ellos, no, así como la mami sí que les enseña a todos los bebés cómo desarrollar instintos y No hay tal, aprendizaje, no. no hay aprendizaje, ¿no? Por parte de los... Del macho a la cría no. Solamente el aprendizaje viene de la mamá. Por eso es muy importante respetar el periodo de destete. Porque ahí hay mucho aprendizaje de socialización, aprendizaje de eliminación, de dónde tienen, cómo tienen que hacer pipí, ¿cachai? Entonces Y el periodo ahí, de destete, ¿tú en cuánto lo fijarías como óptimo? ideal, ojalá 2 o 3 meses sería lo ideal. Es difícil, porque también muchas veces la mamá tampoco empieza a hacer o sea, lo ideal que la mamá haga un destete natural. Eso sería como lo ideal. Porque muchas veces el hombre introduce ese destete por convivencia, porque le conviene a él, por muchos motivos, que no vamos a entrar aquí, porque es muy largo, pero muchas veces el destete es inducido por el hombre. Sí, sí, total. El Aquí, destete natural debería ser a los 2 meses, pero hay madres que hacen el destete más prematuro y otras madres que se mueran 3 meses. Pero ojalá que fuera el natural. claro, claro. No, esto es importante porque hay gente que a veces los tiene en casas de acogida y entonces necesitan sacarlos de allí para darlos en adopción Sí, porque hay personas que se interesan y la mayoría de personas se interesan cuando son muy bebés. Y entonces se exactamente. les tiene que explicar pues que, bueno, que necesitan este periodo con la madre y que, bueno, que no... Y al hacer ese destete tan prematuro se pierde el periodo de socialización, porque es muy importante, como dijimos antes, es un periodo muy sensible, muy crítico, que Y es necesita mucho verdad tiempo. que hay bebés o gatos que cuando se les desteta muy tempranamente tienen el comportamiento de amasar mucho Sí, más.
Sí, se supone que un gatito que es bueno para amasar o cuando llega a tu lado y te amasa el pelito, se supone que ese gatito es porque tuvo un destete muy prematuro. Es un caso clásico de un signo de un destete prematuro. Sí, sí. Pero Y al final es un signo que igual es llevadero, porque hay signos, otros signos que es la agresión, son gatos más estresados, no saben ocupar la litera, esos son signos de también de tetes prematuros de que también es mucho más complicado para el tutor. Genera una conducta más inadecuada para el tutor, que te esté amasando el pelo. y en una Ese signo colonia de- que entre un ¿Mm? gato nuevo es más difícil, pero que entre una gata es más fácil. O ¿A también hay... una colonia? ¿A una que entra una gata a una colonia? Sí, o sea, imagínate que hay una gata establecida, hay una colonia, perdón, de 20 gatos, me lo invento, con gatas, y llega un individuo nuevo bueno, ya sea un gato abandonado o lo que sea. Es más fácil incorporarse en esa colonia si es una hembra que si es un macho, porque yo sé que cuando son machos es muy difícil que los acojan. Mucho más fácil una hembra que un macho, claramente. Pero ahí si es una hembra que viene, que no está muy emparentada ya en esa colonia, puede que cueste un poquito más, pero por eso hay formas de hacer esas introducciones a través de un contracondicionamiento, hay manejos para poder que sea algo mucho más positivo, esa presentación, para entrar, introducir un gato a una colonia. Pero sí, siempre un gato externo que entre a una colonia, siempre va a haber algún tipo de conflicto, ya sea por sus recursos, porque imagínate que la motivación vital de un gato son sus recursos, son su espacio. Entonces, ya el gato está acostumbrado, ya tengo mis recursos, ya aquí ya somos 100 y ya estamos, ya nos organizamos entre los 100 ya yo como a tal hora, él acá, y de repente viene un gato más. O sea, es una competencia al final. Entonces, Claro. muchas veces eso genera conflicto. Entonces sí hay un alto riesgo de que esa colonia rechace a ese nuevo gatito. Entonces por eso hay medidas o hay procedimientos como para que esa introducción sea más positiva. Que tampoco tal vez no resulte. Y Ujú, ese gatito nunca se pueda introducir en esa colonia. Entonces, y pasa. Es lo mismo que en gatos domésticos, cuando yo tengo varios gatos en mi casa, introduzco un gato y lo hago a través de una inundación, un ejemplo, puede que tal vez esos gatos nunca en la vida, o aunque yo lo haga bien la presentación, puede que esos gatos en la vida, nunca en la vida se lleven bien, po. Y habrá que asumir ese costo. Y habrá que tener los espacios necesarios en la casa, la cantidad de recursos, la cantidad de tiempo y de espacio para que ellos, evitar conflicto entre ellos. ujú, ujú. Vale, perdona. No, dale, no, dale. Entretenido así. Ya. Entonces llegamos en el territorio, que es un área recorrida por el gato. Y como decíamos que el macho, por lo que hablamos, el territorio es mucho más grande, porque es nómade, ¿ya? Va en colonia, sobre todo en época de celo. Entonces, en este núcleo, o sea, en este territorio hay un núcleo, que generalmente los gatos se quedan en ese núcleo el 80% y van moviéndose hacia el territorio. Y hay colonias que estos territorios se solapan, o sea, el territorio de una colonia puede cruzarse con el territorio de otra colonia en algún cierto grado, ¿ya? Eso es importante. Pero nunca va a llegar al núcleo, solamente va a llegar en la zona externa del territorio, se solapa con otro. Las conductas afiliativas son súper importantes porque nos marcan conductas para generar una relación positiva y sirve para o sea, crear vínculos entre los gatos. Entre las principales conductas afiliativas tenemos el allo-rubbing, el allo-grooming y el tail-up. Yo creo que esta ya ustedes se manejan en todas estas conductas. El allo-rubbing es el frotamiento entre ellos, ¿ya? Principalmente en la cabeza, en los flancos y muy poco a veces en la cola, es muy poco frecuente. Sirve para fortalecer la armonía del grupo y también tiene dos elementos comunicativos. Uno son señales táctiles y otro también son señales de olor. Perdón.
Y en las colonias, el allo-rabin es más frecuente en las hembras junto con el levantamiento de cola y también es más frecuente en los gatitos jóvenes, cuando son lactantes. Producen hartas conductas filiativas de este tipo, allo-rabin. Y muchas de estas conductas filiativas que mostramos, estas tres, también se dan con los humanos. También son conductas para generar vínculos con los humanos. Nosotros cuando llegamos a la casa y llega mi gatito y se refriega conmigo en mis piernas, eso es producir una conducta filiativa conmigo, ¿ya? Está el allogrooming, que es el acicalamiento. También es considerado una conducta social. Generalmente son en la cabeza, en el cuello y se dan en momentos escasos. Y aquí yo puse que lo encontré en un estudio que también se veía cuando los gatos peleaban, era como una conducta de reconciliación, cuando los gatos peleaban. Habían un cuadro de agresión y después esos gatos ya volvía a la calma, se reconciliaban acicalándose mutuamente. Entonces también era como decir, ya dejemos de pelear, hagamos las paces. Entonces lo encontré muy entretenido. El tail up es cuando el gatito tiene la cola vertical o levantada. También es una interacción amigable, afiliativa, para generar vínculo y se da mucho más en las hembras que en los machos. En la comunicación, principalmente, tenemos la comunicación visual, la comunicación olfativa y la comunicación auditiva. En una comunicación visual, esto es súper importante, hablar de las posturas. Dame, dile, Monse. Sí, yo tengo una duda sobre lo que comentabas antes de que se te refriegan por las patas, no, no recuerdo el nombre que le has puesto en inglés. El frotamiento, el halo Rubin. Sí, a lo eso. Em, Tengo duda porque hay gatos que esto o sea, lo hacen solo cuando quieren comida, ¿no? Sí, pues, o sea, también ahí va No, dime. No, no, Ah, eso, que lo hacen cuando quieren comida e incluso hay algunos que si en ese momento tú interpretas que lo que quieren es que les toques, eh, realmente no es lo que ellos quieren. Entonces era para saber si hay alguna forma de entender lo que ellos están queriendo transmitir, ¿no? Porque a veces eh, quizá lo que no, lo que buscan es, o sea, si hay algún tipo de comunicación, como ibas a explicar ahora, que igual ahora lo ibas a explicar, ¿eh? Para que podamos interpretar si el gato en ese momento está queriendo mimos o está queriendo. Porque para mí, cuando se que ahí pasan. también hay una percepción del humano, porque suelta el gato se frota contigo y tal vez el gato es una conducta afiliativa como diciendo te extrañé, te quiero estar contigo, y el humano, la percepción del humano, mi gato quiere comida. Y va y entonces ahí hay un aprendizaje, es que es condicionamiento operante, o sea, conducta consecuencia. Si el gato hace una conducta que es frotarme, ya, yo cada vez que me froto con mi papá, con mi tutor, con mi tutora y me da comida, conducta consecuencia. A esa conducta viene algo muy rico. Y como tal vez el gato le gusta comer, entonces él aprendió que frotándome en las piernas, mi tutor me va a dar comida. Y lo toma como aprendizaje. Entonces tal vez ese gato en un inicio quería otra interacción contigo, quería cariño tal vez. Y el tutor, el humano, la percepción de, mi gato quiere comida. Entonces el gato también, eso pasa mucho con los maullidos, que después lo vamos a ver. Interpretar un maullido tiene miles de significados. Hay estudios que hicieron con tutores y casi ninguno pudo interpretar el maullido de su gato. Y siempre el tutor cree que alguna señal del gato es comida. Entonces ahí hay un aprendizaje por condicionamiento operante, conducta consecuencia. Claro, entonces el gato ahí se frustra, ¿no? Porque claro, si el gato lo que está pidiendo son mimos y tú coges y le das Exactamente. comida, el gato dice, bueno, es que no es lo que yo quiero, pero voy a comer, ¿no? Porque lo que decías tú, le gusta comer al gato, ¿no? Em, Y puede haber que un gato que no sea tan comilón o no le gusta tanto comer y realmente, como dices tú, quiere cariño, se va a frustrar, po. Y la frustración produce una agresión, po, también en el futuro, una claro, agresión claro. redirigida.
¿Cachai? Cualquier animal que se frustre genera un sesgo cognitivo negativo, genera una emoción negativa, porque no llega a lo que yo estoy esperando. Claro, claro, sin duda. Por eso es súper importante conocer el lenguaje, la señal corporal y cómo se comunican entre ellos, para uno entender de mejor forma y qué nos están queriendo decir y para mejorar su bienestar también, pues, al Ujú. final. Sí, sí. Entonces, ya. Entonces, en la comunicación tenemos la postura amigable, que el cuerpo está relajado, puede estar de pie, sentado, puede estar recostado, sus orejas están erguidas, hacia adelante, indicando curiosidad. También hay ronroneo y pequeños maullidos. Y siempre una postura amigable es para disminuir la distancia con otra especie. Puede ser un gato, o puede ser un man, o puede ser un perro. Siempre cuando yo tengo una postura amigable es porque quiero acercarme a la otra especie. ¿Ya? Eso es muy importante. Disminuyen la distancia. Y ahora también tenemos comunicaciones que son más agresivas o más defensivas. ¿Cómo se llama? Aumenta la distancia para generar una mayor distancia entre las otras especies. Entonces tenemos la postura defensiva, que ahí vemos la imagen de un gatito con postura defensiva, que aquí el cuerpo se hace, o sea, más pequeño, las orejas están hacia atrás, hay una piloerección, la cola puede estar envuelta en el cuerpo, generalmente hay miradas evitativas, se esconde, retrocede. El gato defensivo retrocede siempre, no es un agresor activo. Muestra las garras pero sin avanzar muchas veces. Entonces, la gran mayoría de las agresiones en gato son agresiones defensivas, son por miedo. Casi el 80% de un gato cuando es agresión es por miedo, por lo general. ¿Ya? También está la postura ya ofensiva, que aquí ya el gato agranda su postura, agranda su espacio. En la ofensiva el gato disminuye el espacio. Entonces ya hay una postura más rígida, hay piloerección, o sea, los pelitos están erectos, la cola ya está parada, las pupilas están contraídas, hay una mirada fija, hay una mirada directa. En el anterior era una mirada evitativa. Aquí ya es más desafiante esa mirada. Aquí existen muchas vocalizaciones prolongadas como gruñido, bufido y como decía anteriormente, agranda el cuerpo. Ahora aquí hay una pregunta ahí que yo siempre me he hecho. En los gatos no sé si han visto ustedes posturas de apaciguamiento. Las posturas de apaciguamiento, como se ven en los perros, son posturas de sumisión para evitar conflictos. En la literatura dice que en los gatos no existen. Ahora yo tampoco, en la práctica que yo tengo, tampoco he visto posturas de apaciguamiento en gatos. Yo no sé si ustedes han visto ese tipo de relación, como que un gato vaya a agredir al otro y el otro se ponga diminutivo o no quiera evitar el conflicto. Yo sí que lo he visto en ¿Sí? gatos. Yo he Ah, visto ya. gatos que Porque muchas se veces dicen que ponen, se confunden con una agresión defensiva. claro, no. Pero... Yo, por ejemplo, a ver, los gatos que tengo yo son todos rescatados y hay uno especialmente que lo ha pasado muy, muy mal, pero en cambio, o sea, con los humanos tiene más dificultades de relación, pero con otros gatos más o menos se lleva bastante bien. Pero cuando intenta él, porque es muy bruto jugando, es un gato que es muy, muy bestia, es muy grande y entonces solo sabe jugar mordiendo y él se da cuenta de, es que me hace gracia porque él es consciente de que puede hacer daño a los otros Mm, animales. Entonces cuando quiere empezar a jugar, se apacigua, se pone incluso, yo me doy cuenta que les hace el cierre de ojos con el gato con el que quiere jugar, le cierra así los ojos, les entrecierra, incluso se pone panza arriba para mostrar pues que es inofensivo y tal. Y entonces luego empieza a correr, a perseguir y tal, y araña y acaba a veces, no hace mucho daño, pero acaba haciendo rasguños a sus compis, sobre todo a uno que tengo que es sin pelo, que también es de un refugio. Y claro, el otro se pone muy nervioso porque no entiende su forma de jugar. Y él se apacigua
antes de jugar este gato. Lo hace como intentando decir, confía en mí porque vamos a jugar a un juego muy chulo, pero, pero sí, sí, él me hace gracia por eso, porque yo lo he visto como que él pide permiso, ¿no? Es como, no sé si es esto lo que tú quieres decir, ¿eh? No sé si... Sí, puede ser interesante porque también, pues, como vamos a ver, está la postura de rollover, que es cuando, como Exacto. que tú mencionabas, que se echa de espalda, es muy frecuente en la hembra en celo, pero Mm. bueno, esta escala es individual, aquí no hay ninguna receta de cocina, es súper individual, pero se supone que esta postura de echarse hacia atrás es difícil de verlo en el encuentro agonístico, o sea, de conflicto. Ahora, sí, si con esa postura que tú me mencionas evita el conflicto en esos dos gatos, sí se podría tomar como una postura de apaciguamiento, porque logra su objetivo. Sí, Entonces sí se porque podría. él empezó jugando sobre todo con el Sphinx, empezó jugando a lo bruto, sin avisar ni nada. Y ahora ya veo que él intenta avisarle al otro, ¿sabes? Y es curioso porque, y también lo hace con los otros gatos que tengo. Lo que pasa es que con este especialmente, porque él se da cuenta de que si no, entra en una escalada de mal rollo, ¿no? Entonces, es curioso porque no sé, algún día te lo grabaré y te lo enviaré Sí, para sería que tengas interesante verlo, ejemplo porque al final uno va aprendiendo de de esta relación. verles. Por eso digo, hay otro aprendizaje, pues él aprendió que con esa postura evita ese conflicto, pues, y el otro también, el otro gatito, también lo entienden. Sí, porque Sí, el otro, cuando él hace esto, el otro sale corriendo pero no se asusta. En cambio, cuando él no le avisa, el otro gato se pone en postura súper defensiva, o sea, se queda todo agachado, con las orejas súper planas, le empieza a maullar muy fuerte, como diciendo, es que me estás dando miedo, ¿sabes? Pero si no, esto cuando no lo avisa, pero si lo avisa y hace esta conducta que dices de apaciguamiento, pues el otro está más tranquilo, sí que es verdad. Ahora que lo has dicho, me ha venido a la cabeza y es guay que le pueda poner nombre porque no entendía muy bien qué pasaba. Sí, sí, y es bueno que entonces, en esa dinámica de ellos entiendan las señales, porque muchas veces en los conflictos los gatitos también se dan señales y hay uno que no la entiende y ahí escala. sí, Y sí, viene el tema del conflicto, viene la agresión sí, y todo sí, lo que así conlleva es. eso. Ujú. Súper. Vamos a hacer un estudio ahí para cambiar la literatura. También tenemos la comunicación olfativa, que es el depósito de señales o sea, muy importante para la comunicación. Aquí tenemos el marcaje con orina, el marcaje facial y el marcaje con huella. Ya, vamos a verlos cada uno. Este es el típico gato del marcaje con orina, el típico gato que levanta la cola y hace en spriting. O sea, la cola erguida, hace orina en forma vertical y es muy frecuente en machos que son enteros, que es un marcaje con orina de forma territorial. Esa es una forma de comunicación olfativa que se da mucho en colonias, bueno, y en las casas. ¿Ya? Otro tipo de comunicación olfativa es la facial, que es el allo-rubbing, que es frotarse con objetos. ¿Ya? Aquí depositan secreciones de las glándulas productoras de feromona. Aquí tenemos principalmente cuatro grupos de glándulas, que son las glándulas temporales, que están en la parte lateral de la cabeza, son las glándulas periorales, alrededor de la boca, las caudales en la cola, que no se ocupan mucho, y las interdigitales, que están en las patitas. En las feromonas faciales existen cinco fracciones, pero las fracciones que tienen una mayor importancia por interés etológico y clínico son las F3 y F4. Todos los compuestos que venden en el mercado, el Feliway, todos esos compuestos, esas feromonas, están basadas en la fracción F3 y F4, que es para ocupar cuando hay agresividad, para que los gatos sean más amigos, para el tema de la eliminación inadecuada, ejemplo, hay varios. También tenemos el marcaje con uña. Es el rascado con las patas anteriores, generalmente en forma vertical, pero también hay gatitos que les gusta marcar en forma horizontal. Aquí tenemos dos componentes, es uno visual y uno olfativo. Aquí se juntan dos.
porque el rasquido, que un mueble esté así arañado, esté dañado, te genera una señal visual y también, como dijimos anteriormente, en las patitas hay glándulas que generan que en ese lugar dejen fuera hormonas, ¿ya? También el gatito produce este marcaje para cuando quiere mantener la uña en buen estado y también en forma de ejercicio. Entonces, por eso es muy importante muchas veces en un gato doméstico, por lo general, cuando empieza con rascado, empezar a diagnosticar bien si es un marcaje por estar marcando por territorio o porque el gatito tiene estrés y está aburrido y está marcando porque se quiere estirar o se quiere hacer ejercicio o quiere mantener su uña en buen estado. ¿Ya? Ahora aquí está la conducta de Fleming. Entonces no, yo creo que todo el mundo ha visto a su gatito que olfatean algo, así, algo nuevo o algo muy atrayente y quedan con la boquita abierta por lo menos unos 10 segundos, 15 segundos. Entonces lo que está el gatito realizando en ese momento, está analizando químicamente las partículas que está olfateando y la está analizando con su sistema que se llama vómero nasal, ¿ya? Y generalmente se da en olores muy característicos o muy novedosos para ellos. Dale, Mosé. Sí, yo quería preguntar, esto me recuerda ver a mis gatos durmiendo y también como hacer, hacer con la boca como que si estuvieran mamando o algo. Puede que Y estén mamando, también puede que estén soñando, también son... sí, bueno, es que hay uno que lo hace recurrentemente. Cada vez que lo veo súper dormido, ¿Ya? oigo ese ruidito como si estuviera chupando algo, pero él no es de chupar nada, no tiene ningún tipo de ni pica ni nada de esto. Pero bueno, él hace el movimiento este y ahora pensaba que igual esto también tenía que ver con esta conducta. Quizá no, ¿eh? Pero quizá es más Yo esta creo que no, conducta. el Femen es como mucho más específico y es típico al gato ve que olfatea algo que le llama la atención y queda con el hocico un poquito abierto, un par de 10 15 segundos. Sí, sí, Y es sí, porque está analizando ese compuesto químico y porque tal vez es muy novedoso o es muy llamativo para él, muy atrayente. Y lo sí, está sí, analizando con su sistema nasal y está llevando ese olor al cerebro, al sistema nervioso y está llevando todo un aprendizaje. Ahora, será, para aquí también otra pregunta, porque hay literatura que dice que esto no es una conducta de comunicación, solamente es una conducta de que el gato está analizando un elemento químico, y sería. Pero yo creo que sí es una conducta de comunicación porque muchas veces en colonias, principalmente, la eliminación de la orina o el marcaje de orina en los últimos estudios, aparte de que te marcan un territorio, también te dan información. Los gatos a través de la orina pueden reconocer a sus congéneres. A través de la orina puede decir, oh, este gato es de la colonia, este gato no es de la colonia. wow, Entonces, sí, sí hay información en la orina, además de que están presentando un territorio o marcando un territorio. Entonces, si se da ese plano, ese contexto, sí sería una conducta de comunicación y no solamente un análisis de un olor nuevo, la conducta Flemen, porque hay mucha información en la orina, en los gatos. sí, sí. Yo no sé si que si saben algo de la conducta Flemen, la habían escuchado, Bueno, pero la habían visto. sí, sí, yo la escuché con el tema de VF cuando lo hicimos con Paula, pero la verdad es que, y la he visto, sí, sí, la he visto hacer a mis gatos, sí. Sobre todo el naranjita, que es el que es más curioso, y bueno, el Sphinx también. Pero sí, sí, yo sí que lo he visto esto y es muy curioso porque se quedan con la boquita así abierta Sí, y pues, ahí y dura súper como súper buenos fijos. segundos. Sí, sí. No, no, es curioso. Sí, esas son las cosas, las curiosidades de los No sé gatillos. si Bárbara o Susana queréis aportar algo. Bueno, si queréis aportar algo por chat o Sí, levantáis la mano yo y no veo el chat, interpretáis. así que tú me avisas si hay alguna No, pregunta. de momento no. Ya, súper, seguimos. Y tenemos la comunicación auditiva, que generalmente los gatos son, como dice ahí, son bastante silenciosos, sobre todo los gatos ferales. En el ambiente hay muchos depredadores, tampoco son animales que andan emitiendo mucho ruido.
Generalmente se cree que el gato desarrolló más esta comunicación auditiva a través de la domesticación, para poder comunicarse con el humano más que con otro gato. Sobre todo el maullido, lo que hablábamos antes. El maullido tiene muchos significados. Y generalmente el humano le da según la percepción del humano, le da un significado. Y tal vez el gato, o lo que hablamos con el frotamiento, tal vez el gato al frotarse quiere cariño y el humano cree que quiere comida. Y ahí hay un aprendizaje, y al gato que le gusta comer está feliz, y al gato que quería cariño se frustra y puede venir una agresión. Se pueden dar varias situaciones. Entonces, como ahí lo que hablamos, que la auditiva muchas veces cuesta, su interpretación es muy complicada, ¿ya? Y aquí tenemos tres opciones, que es el de la boca abierta, cerrándola gradualmente, que es el maullido. Dale, Monse. Sí, a mí me pasa una cosa con lo que acabas de decir de la diapo anterior, que los gatos Ahí está. de colonia, ¿vale? Los gatos ferales, en mi caso, son más ruidosos que los domésticos. Porque yo cuando llego a la colonia, bueno, a las varias que alimento, hay una en especial que los gatos salen a buscarme todos, en tropel, ¿no? Hay unos 12 más o menos. Y todos maullan, todos. Y Pero hacen. porque llegaste tú. Claro, claro. Habría, Entonces, habría que grabarlos y etológicamente ver cómo ese comportamiento sin tu presencia. no, sin mi presencia seguro que no. Seguro que sí, en eso sí que. Pero te Porque quiero ahí aparece un decir, estímulo muy positivo, muy apetitivo para claro, ellos. claro. Pero con mis gatos domésticos no me pasa. O sea, mis gatos domésticos llego y, bueno, sí que me vienen a saludar y tal, pero no hay este componente de estoy muy feliz, ¿no? Porque yo creo que es un tema de que el gato feral está viviendo en unas condiciones mucho más estresantes y duras y que Sí, les proporcionemos esos momentos, aunque sean cortos, de, de poder tener el recurso más importante para ellos, que es la alimentación, y además, pues las pocas dosis que se les puedan dar de cariño, ¿no? Porque ahí hay otro tema que hay personas pues que defienden mejor no encariñarse con los gatos o que ellos no se encariñen contigo por un tema de que no confíen en el humano, porque habrá quien les pueda hacer daño, ¿no? Entonces habrá gatos que te vendrán y se te restregarán por las piernas y habrá personas que no los acariciarán, no porque no quieran, sino por miedo a que el gato interprete que lo puede hacer con todo el mundo, ¿sabes? Entonces, bueno, pero yo creo que hay, simplemente. en los gatos diferencia, ¿no? O sea, yo creo que un gato no, le cuesta más generalizar y yo creo que si ellos diferencian el gato o sea, al humano que les viene a dar comida con un humano extraño. Sí, O sea, ellos conocen, ellos seguro que conocen, pero claro, a veces te pasa que hay animales muy confiados sí, pues, y se pueden dar todas las situaciones. sí, y pagan Ahora, porque el tema que tú me decías de que tus gatos en domésticos son menos, son también ruidosos, silenciosos, sí. también se da porque tal vez tú, que te encantan los gatos, te apasionan, también tienes mucha interacción con ellos, po. Sí, claro, sí. Entonces, imagínate en una casa donde al gato no lo toman mucho en consideración, no juegan con ellos, el tutor tal vez se preocupa de darle solamente la comida, de sus necesidades básicas. Ese gato va a ser mucho más ruidoso porque va a querer, va a tener una vocalización mucho más instrumental, po. Va a maullar más, va a hacer más escándalo para llamar la atención de sus tutores. En una casa que yo siempre le hago cariño a mi gatito, van a ser gatos silenciosos también. Mira, Porque no van a necesitar esa demanda. ¿M? claro, claro. Susana nos está preguntando si es común que un gato comunitario te acompañe a pasear un par de kilómetros como si fuera un perro. A mí me ha pasado eso también. Sí, sí, pues. Al A final mí me hay ha vínculos. pasado. Y Y también yo creo, ¿ah? sí, sí. Di, di, di. Sí. Y hay vínculos, hay oxitocina ahí cuando ese gato te acompaña, la oxitocina va fluyendo, se va liberando y hay vínculos, solamente que si lo comparamos, no sé, lamentablemente con el perro, el sistema oxitocinérgico de un gato está mucho menos desarrollado que el de un perro. Pero sí el gato también produce oxitocina y también se genera vínculo con lo humano.
Sí, sí, Entonces, a mí, sí, es muy común que un gato te sí, acompañe sí, un sí. par de kilómetros y después se vuelva a traer a la colonia. Sí, sí, es curioso porque a mí me pasó lo que dice Susana, me pasó con el mismo gato dos veces y me acompañaba y yo preocupada porque decía, bueno, es que no puedes venir donde yo voy porque no es tu terreno, vas a sentirte mal. Y entonces intentaba acompañarlo yo otra vez a su colonia y él no, él volvía a venir conmigo y al final, pues nada, pasó un perro y se marchó. Pero no sé qué hubiera pasado si hubiéramos continuado con el camino juntos. Igual me lo hubiera tenido que quedar en casa porque... Pero bueno, que no era un gato que se dejara tocar, ¿eh? Es que lo fuerte es que en la colonia no era un gato que fuera, que viniera, no se me dejaba acercar, o sea, no se acercaba a mí. Él venía a comer y se iba. Y no era un gato de aquellos que lo puedes tocar ni nada. Pero bueno, tuve dos ocasiones en las que el animal pues parecía como que necesitaba acompañarme y sí, y no. Ese comportamiento a mí también me confundió un poco, como le ha confundido a Susana, ¿no? De decir, ostras, ¿realmente qué me está pidiendo este gato? ¿Que quiere venir conmigo? ¿Que necesita acompañarme porque se siente más seguro, quizá porque está... No lo sé, no sé. Bueno, fue un caso curioso. Ujú. Súper. Entonces tenemos en la comunicación auditiva la boca abierta cerrándola gradualmente, que es el típico caso del maullido. Tenemos la boca cerrada, que es el típico caso del ronroneo. Se supone que el ronroneo es una comunicación auditiva especialmente enfocada hacia el humano. Se han visto pocas veces que entre los gatos se ronronean. Sí, sí, sí lo hacen, pero es más frecuente con una forma de comunicación afiliativa y auditiva con el humano. Y tenemos la boca abierta en posición fija, que ahí tenemos el gruñido y el bufido, que ya son más comunicaciones de tipo agresivo, de dar señales de agresión. ¿Ya? Ahora existen ciertos factores que influyen en el comportamiento social. Después lo vamos a ir desglosando cada uno, pero está la genética, está el periodo de socialización, la experiencia pasada es muy importante, los recursos disponibles que están en el ambiente, el estado emocional influye mucho, el estado de salud y el número y tipo de congéneres. La genética, a pesar de que en el comportamiento de los gatitos principalmente está dado por el ambiente, nunca hay que olvidar que la genética también tiene un rol principal y fundamental en el comportamiento, ya que la genética influye en el sistema nervioso. Hay gatos que son más sensibles al estrés, hay gatos que por genética le afecta más el eje hipoficial, hipotálamo adrenal y tienden a tener una producción de cortisol más elevada, lo que produce todos estos cuadros de agresión, de malos comportamientos. Pero los más sociales en cuanto a raza está el Ragdoll y el Siamés. Y entre los menos sociales está el azul ruso y el persa. Esos son como los íconos en cuanto a raza. Hay muchos más, ¿ya? Y también en la genética, aquí influye mucho el temperamento, que es la personalidad gatuna. Hay varios test para sacar la personalidad del gato. Y lo ideal, acá en Chile hay hartos refugios y entidades de ayuda, de colonia, que están empezando a aplicar un test de personalidad al gato. Lo que hablan lo que hablan con la Paula la otra vez. Y también el test de personalidad en la familia. Lo ideal sería encontrar una compatibilidad adecuada cuando van a adoptar a un gatito. Entonces, en la literatura hablan mucho del temperamento y hay hartas clasificaciones. Hablan de las 5 dimensiones, las que pueden tener neuroticismo, extraversión, dominancia. Después aparecieron unas 6 dimensiones del gato amigable con otro gato, el gato amigable con el humano. Después apareció otra categoría, otra clasificación como juguetón, amabilidad. Pero para resumir como las clasificaciones. Principalmente, en grosso modo, yo lo pondré en amigable, agresivo y tímido. Como resumiendo todas las clasificaciones que hay en la literatura.
Ahora, el agresivo con el tímido están ahí porque el tímido es un gato muy miedoso y el miedo produce agresión, po. Ya dijimos que la principal agresividad en un gato es la agresividad defensiva y la agresividad defensiva es por miedo. Entonces ahí está ahí en un límite. El gatito tímido puede pasar agresivo por un mal manejo, muy, muy fácil que pase a ser agresivo, ¿ya? Otro factor que ya lo habíamos hablado es el periodo de socialización, que es un periodo sensible. Y aquí es es fundamental en el desarrollo del comportamiento social porque es la etapa donde aprende, como ya dijimos, a relacionarse con otro gato, con otra especie. Yo tengo un gatito, quiero que se relacione con otro gato, yo creo que se relacione con un humano, o quiero que se relacione con otra especie, como un perro. En esta etapa es donde yo tengo que empezar a juntarlo de forma positiva y de forma progresiva, siempre, nunca con una inundación. Entonces, este periodo de socialización es un periodo de aprendizaje y que nos va a marcar mucho lo que aprenda el gato en este periodo, nos va a marcar mucho cómo se vaya a comportar ese gato socialmente más adelante, con distintas especies, ¿ya? También las experiencias pasadas. Gatos que han sufrido maltrato, un evento traumático, un abandono, genera que el gato sea mucho más defensivo, sea más agresivo, sea más salvaje y tenga conductas más evitativas. Acá hay, en las experiencias pasadas hay un aprendizaje asociativo que es el condicionamiento clásico. Si el gato, independiente en qué etapa ontogénica de su desarrollo se encuentre, si el gato tiene un maltrato ya, con un humano, un ejemplo, él va a empezar a condicionar que tal vez ese humano tuvo una experiencia negativa y ese humano es malo para él, pues ya es un estímulo, es un aversivo. Y puede que empiece a generalizar. Más adelante van a ser todos los humanos algo negativo para el gato. Y ese es un gato ya agresivo, salvaje, que no se deja tomar, que el manejo con ese gato es complicado. ¿Ya? Entonces las experiencias pasadas por condicionamiento clásico influyen mucho en el comportamiento social de un gatito. Bueno, Eso y es. por eso está el contracondicionamiento clásico, que es todo lo contrario, que es cambiar esa emoción negativa por una más positiva. Claro, pero esto del contracondicionamiento, explícalo un poco para que la gente entienda qué quiere decir. Como hablamos, el condicionar los animales es un aprendizaje asociativo muy común en los gatitos. Como decía, que empiezan a asociar dos estímulos o dos cosas en la vida. O sea, si se junta un golpe, un ejemplo, un golpe y aparece un humano, ellos empiezan a asociar que golpe con humano. O sea, el humano, el golpe le dolió, pero como estaba presente el humano en esa instancia, ellos empiezan a asociar por condicionamiento que el humano también es malo, aunque no haya sido ese humano que le haya dado el golpe. Ellos tienen ellos empiezan, ¿cómo lo podemos decir? La cognición de un animal no le da para diferenciar de dónde viene ese golpe. Si a mí, a un animal, a un gatito, le viene un golpe, todo lo que hay en el ambiente es negativo. Un ejemplo, para llegar lo humano, una metáfora antropomórfica, para llegar lo humano, si a mí yo estoy en una habitación y me pega y tengo a 5 amigos y me pega el amigo uno, yo como humano con mi cognición me va a dar para saber que el que me pegó fue el amigo uno. ¿Cachai? Y que el amigo 2 el amigo 3 ellos no tuvieron nada que ver, yo no me voy a poner en forma negativa o ellos no van a hacer algo negativo para mí, solamente el amigo uno. Pero para un animal tiene una visión de estímulo, o sea, todo lo negativo que pase en ese ambiente, todo eso va a ser negativo y empiezan a asociar todo negativo. Entonces lo que logra el contracondicionamiento es cambiar esa percepción negativa que tiene el animal a un cierto estímulo y hacerlo en forma mucho más positiva. Y eso se logra muchas veces con presentando en el ambiente, presentando algo mucho más positivo. Y generalmente en estos casos la comida es un reforzador incondicional en un animal, no ayuda mucho. Entonces, si esa comida que se presenta en el ambiente es más potente que es aversivo, voy a empezar y se presentan en forma simultánea, voy a empezar a cambiar esa emoción negativa por una más positiva. ¿Ya? Pasa mucho con los gatitos que le tienen miedo a los ruidos, un ejemplo.
Si yo presento ese ruido en el ambiente de forma progresiva y de forma muy, muy lejana, no una inundación, si yo ese ruido bien, bien poquitito, bien despacito, yo lo presento con alguna comida que le gusta mucho al gatito y le gano a ese ruido, esa comida, el gatito va a empezar a condicionar, ¿sabes qué? Apareció ese ruido que a mí me daba miedo, pero ahora aparece algo más rico. Entonces tal vez ese ruido no era tan malo. Es algo más positivo. Pero eso es, el contracondicionamiento va a depender del miedo que tenga el gato, porque muchas veces ese miedo pasa a pánico, a fobia, y es una terapia muy larga, no es un par de sesiones y se acabó el miedo. Entonces, cambiar esa emoción negativa muchas veces requiere muchas sesiones, ¿ya? No sé si se entendió el contracondicionamiento. Sí, sí, total. Bueno, creo que sí. Se entendió muy bien y lo explicaste muy bien. Si alguien tiene dudas, ya lo pondrá en los comentarios de YouTube. Yo siempre doy, no sé, yo siempre doy el mismo ejemplo porque a mí cuando voy a sesiones me entiende muy bien y yo siempre doy el mismo ejemplo, está más que trillado, pero es súper bueno, encuentro yo. Yo te digo que mi vecino a mí me cae mal, po, ¿ya? Y yo vivo en un condominio y cada vez que sale mi vecino, yo salgo, yo tengo ganas de pegarle porque me cae mal. Para mí es un aversivo, es algo negativo. Pero si ese vecino sale con dinero y me da, no sé, aquí ya, me da 1.000 euros y cada vez que el vecino sale y yo salgo también y me da 2.000 euros y me da plata y me da dinero, ya no me cae tan mal el vecino, po. Yo ya empiezo a cambiar esa percepción. Ahora yo cuando salgo, yo me quiero topar con el vecino porque yo sé que viene algo rico. Pero ahora si ese vecino me da 1 euro, yo igual le voy a pegar, porque 1 euro me cae tan mal que 1 euro no va a cambiar. Entonces, a lo que me refiero, esa comida que tiene que aparecer en el ambiente tiene que ser de mucho valor y mucha restricción, porque si le doy una comida que el gatito come todos los días, tal vez la comida no me va a servir, po. No sé si con eso quedó más claro. Yo siempre doy ese ejemplo y como que ahí me entienden. Ah, me dicen, así era. Bueno, también importante los recursos disponibles. Como dijimos anteriormente, una de las motivaciones vitales en un gato son sus recursos, son su territorio. Entonces, si nosotros empezamos a distribuir bien los recursos, tal vez en una colonia o en mi casa, y la cantidad de recursos es la óptima, voy a empezar a disminuir conflictos. Yo creo que lo peor que puede pasar en una colonia son las agresiones entre ellos, los conflictos que hay entre ellos. Dale, vamos a ver. Sí, a mí en las colonias lo que me gusta es poner la comidita en recipientes separados para cada gato, para que así no haya esa competencia por la comida, que es lo más importante. Y sobre todo cuando veo que hay dos gatos que no se llevan muy bien, intento irles acercando cada vez más los cuencos de comidita para que poco a poco se vayan cogiendo confianza entre ellos. Ahí estás haciendo un contracondicionamiento, po. Exacto. ¿Viste? Sí, 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 exacto. Mira, es verdad. Pues lo hago ya a conciencia de saber que esos dos gatos que de vez en cuando los veo pelear, pues aparte de que cuando están a punto de pelear, que ya lo veo yo, intento separar con un cartón o algo que tenga a mano, o un trapo o lo que sea, pero hago este contracondicionamiento para que ellos asocien a ese animal con una cosa positiva, pero sí lo que te decía, que la cantidad de recursos, lo que para mí es súper importante es que ellos tengan su espacio para comer y que nadie se lo quite. Eso es fundamental y también dar previsibilidad en el ambiente. La previsibilidad disminuye mucho el estrés. Tal vez si nosotros, no sé cómo lo hacen, instauramos rutinas, horarios, y ellos les va a bajar mucho el estrés porque ellos saben que a cierto tiempo en el día viene la comida o viene la persona que nos viene a cuidar, nos viene a dar alimento. En cambio, si esa persona va un día a las 11 de la mañana, después a las 5 de la tarde, después, y un desorden, esa imprevisibilidad en el gatito va a producir mucho estrés, o en la colonia. Entonces, generalmente, rutinas de cuándo yo voy y a qué hora doy comida es muy importante para bajar el estrés. Y sobre todo, como dices tú, la cantidad de recursos y cómo se distribuyen esos recursos es fundamental para evitar conflictos.
¿ya? También otros factores que afectan el comportamiento, el estado emocional, el estrés, trastornos de ansiedad. Entonces, ¿y qué es el estrés? El estrés es una respuesta fisiológica del gato, también emocional, ante un estímulo o una amenaza. Y me imagino que en una, como hemos hablado en este rato, en una colonia hay muchas amenazas en el ambiente. Entonces, generalmente estamos presentes bajo gatos que están muy estresados. Viven todo el día estresados, bien pendientes de que no llegue un perro, que no llegue alguien a hacerles daño. Entonces son gatos que están pasando por un cuadro de estrés que ya puede pasar a un estrés crónico, que ya estamos hablando de un diestrés. Y ese, cuando ya llega un diestrés, la homeostasis, que es el equilibrio del cuerpo, vuelve, o sea, cuesta que el gatito vuelva a ese equilibrio y generamos un gatito con un nivel de cortisol alto prolongado en el tiempo. Entonces hay que tratar de hacer algunos manejos, ojalá, es súper difícil me imagino, para que evitar que estos gatitos por factores ambientales estén muy estresados, ¿ya? El estado de salud. Una enfermedad y sobre todo un dolor genera también un sesgo cognitivo negativo en un gatito. Sobre todo en los gatitos, enfermedades renales, cistitis, flu, cálculo, es muy común y todas esas enfermedades te genera que el gatito también sea más evitativo. Al ser un gatito evitativo es agresivo con sus congéneres. Puede que sea el hermano en la colonia, pero si ese gato siente algún tipo de enfermedad o se siente mal, va a cambiar su comportamiento social también. Entonces, también es importante no descuidar la salud. Además que cuando hay una enfermedad, lo primero que hay en un gatito es un cambio en comportamiento. Siempre un gato enfermo va a cambiar su comportamiento, o va a comer menos, o va a ser más habitativo, o va a ser más agresivo, va a haber un cambio de conducta. Entonces es importante siempre descartar que los gatitos estén sanos. O sea, no descartar la enfermedad. Queremos que estén sanos. Y también otro factor que influye son los tipos congéneres. Entre gatos hermanos, entre familia, serían mucho mejor que entre gatos que no son familia. ¿Ya? Entre los hermanos generan un comportamiento social mucho más estable, de la misma camada. Y eso pasa mucho también en gatos domésticos que son indoor, que si yo introduzco un gato que no es congénere con el gato que yo tengo, si yo no hago esa presentación de forma adecuada, vamos a tener problemas de agresión. Porque muchas veces yo lo he visto, yo tengo un gato, introduzco otro gato, pero conózcase y los presento así de la nada, inundándolo, tengo problemas. O sea, te lo por seguro, pueden haber casos de que se lleven súper bien, pero más del 80% les aseguro que vamos a tener algún grado de agresión. ¿Ya? Entonces es importante tener también consciente de que hermanos, o sea, gatitos hermanos se llevan mucho mejor que gatitos que no sean hermanos. Ahora yo en mi actividad o en mi experiencia viendo gatitos, yo las principales problemas de acuerdo al comportamiento, yo principalmente la agresividad, es lo que yo veo más a menudo. Yo, como le contaba a Monse, yo no veo tantas colonias, yo no veo tantos refugios y veo más gatos domésticos y lo principal patología o conducta inadecuada debido al comportamiento social es la agresividad. Por lejos gana eso. También he visto la evitación social, el marcaje territorial, que hay que diferenciar lo que hablamos antes, si realmente es un marcaje territorial o si es un marcaje, puede ser un marcaje sexual, puede ser un marcaje por estrés o puede ser un marcaje porque la bandeja no es la adecuada. O puede ser un marcaje porque hay un conflicto con otro gato, entonces hay que diferenciarlo bien el tipo de marcaje. El juego inapropiado, lo que hablábamos delante, de que de repente hay gatitos que no saben leer bien las señales, esas señales de apaciguamiento que hablábamos, no saben leer las señales porque no tuvieron, porque lo más probable tuvieron un destete prematuro, precoz,
y no hubo ese aprendizaje de lectura señal que la mamá les enseña. Entonces, la mamá gatita. Entonces, esos juegos inapropiados pueden escalar muy fácilmente. O sea, de la alegría al odio, estamos al límite. En un segundo, estamos todos felices y se están agarrando. Entonces, por eso uno como tutor es importante empezar a conocer las señales corporales, qué cosas me están diciendo como para uno evitar ese escalamiento, o sea, para detener ese conflicto, anticiparse al conflicto. Entonces, por eso es importante también conocer más sobre el comportamiento social. Y tal bloqueo de recursos, que es mucho que más que agresividad, un gato sin agresividad bloquea, un ejemplo, la litera del otro gato. No lo deja hacer orinar en esa litera, lo bloquea y el gatito tiene que por obligación tiene que hacer orinar en otro lado y viene otro problema que es una eliminación inadecuada. Pero parte de un bloqueo de recursos. Y tal vez bloqueo de recursos porque también en ese ambiente no tienen los recursos, la cantidad necesaria para la cantidad de gatos. Entonces ahí hay que empezar a analizar todo el contexto de cómo se va dando la situación. Dale, Monse. Sí, yo en el bloqueo de recursos sí que he visto, o bueno, nos explicaban compañeras que, sobre todo con gatos domésticos, que ellas interpretaban como celos el hecho de que em, el gato está en el regazo de la tutora y viene otro gato y entonces lo que quiere es invadir ese terreno, ¿no? Porque quiere también estar en el regazo de la tutora, ¿no? Y entonces el otro gato pues se enfada, el que está, porque no quiere que le invadan ese territorio, ¿no? Él dice, pues ahora... Entonces yo creo que ahí también ellos ven a la tutora como un recurso, ¿no? Sí, Porque, obviamente que el tutor es un recurso más del ambiente. exacto, es un recurso más que le da Ahora, comida ahora, y... ahora el tema de lo, bueno, ahí, está la literatura, pero al día de hoy, pues yo creo que esto va a cambiar luego. Al día de hoy, el celo como tal es una emoción mucho más compleja de lo humano nomás. Claro, Porque claro, exacto. ahí hay más restricción. Si un gatito está en el regazo de la tutora y está el otro gatito, hay una restricción porque él está ahí y yo no. Me están restringiendo el cariño. Pero el gatito no se está pasando por la cabeza porque lo quieren más a él que a mí. Como que no analiza No esa situación que analiza eso, es el está celo claro. más humano. Pero si hay más que celo es una restricción. Sí, sí, exacto. ¿Ya? Es Pero lo que le sí, explicamos, que era un tema de que no tenía nada que ver, porque hay muchas personas que interpretan, o sea, ponen en los gatos toda, los humanizan en términos emocionales y lo que ellas viven de un modo lo hacen, lo transmiten como si los gatos los sintieran igual y al final no es eso. El gato es una especie totalmente diferente y ni razona ni tiene las emociones que tenemos las y los humanos, ¿no? Y bueno, lo que decías tú de los problemas de comportamiento, pues claro, en colonias el marcaje territorial sobre todo es un problema mm, bueno, importante, sobre todo por lo que decías tú antes, y el bloqueo de recursos, pues bueno, simplemente porque si somos 100 y viene uno más, pues nos está exactamente. desequilibrando, ¿no? Entonces, la agresividad también, pero claro, como las colonias acostumbran a estar muy controladas, digamos que la agresividad entre la propia colonia es más difícil. Yo cuando he visto agresividad es porque llega un miembro nuevo y a ese miembro no lo quieren, sobre todo si es macho, etcétera, etcétera. Pero bueno, muy interesante. Sí, sí, súper. Y quería dejar algunas conclusiones que el comportamiento social en los gatos es mucho más complejo, flexible de lo que tradicionalmente se creía, porque todos tenemos la noción de que el gato es solitario, viene de un gato solitario, territorial, salvaje, pero esto ha cambiado con el tiempo y además, como dijimos al principio, se adapta a las nuevas condiciones, genera vínculos con otros gatos, genera grupos sociales. Aunque desciende de un ancestro mayormente solitario, los gatos domésticos han desarrollado estrategias sociales que les permiten convivir, establecer vínculos y comunicarse de manera efectiva. Y a través de la domesticación empiezan a crear también comportamientos para vincularse con el humano. Como lo que dijimos, como si, principalmente la comunicación auditiva, el ronroneo, el maullido, todo eso.
Entonces, comprender estos comportamientos nos permite identificar señales de bienestar, prevenir conflictos y promover una convivencia armónica entre felinos y con los humanos. Y factores como la socialización temprana, el enriquecimiento ambiental y la gestión adecuada de recursos son claves para garantizar también muchas relaciones positivas, ya sea en nuestros gatitos al interior de la casa y también en colonia o si tenemos más gatos. ¿Ya? Cualquier cosa que necesiten, los puede ayudar en algo. Si tienen duda, yo estoy en el grupo de Michilover. Si tienen, les queda alguna duda de esto, pueden plantearlas por el grupo WhatsApp. Yo se las contesto felizmente. O me contactan en forma interna o por Instagram, no sé. Ahí hay hartas vías de comunicación. Pero la idea es que estoy ahí para ayudarlos en lo que uno pueda y con los conocimientos que uno tiene. Si uno puede aportar un granito, feliz. Y muchas gracias también por esta invitación, po. Siempre es enriquecedor participar con gente que también son apasionados por los gatos y también uno aprende de todo, po. Uno también lleva poco tiempo en esto y uno nunca deja aprender, po. Así que Total, muchas total. gracias. Es verdad, ¿eh? Cada día se aprende algo nuevo, ¿eh? Y po, todos los Porque días. este Y mundo es sobre tan todo extenso. desde la experiencia de la otra gente también, pues sí, 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 sin duda. todo. Se aprende mucho, mucho, mucho. Así que eso, no Sí, sé si sí. hay alguna duda, alguna consulta, Bueno, comentario. por Susana y Bárbara, no sé, Susana dice mil gracias, Rodrigo. No, Y, placer estar aquí. y nada, y Bárbara no ha comentado nada. Entiendo que, bueno, si tienen alguna duda, pues creo que ellas están en el grupo de WhatsApp y si no, pues bueno, ya se contactarán contigo con lo que necesiten. Y nada, agradecerte de todo corazón todo esta super masterclass porque la verdad Y es que ha cuando sido quieran muy hablar de otro interesante. tema aquí, de este tema, podemos sacar mucho más temas. Así que cuando quieran, yo feliz. A ¿También mí me encanta trabajas con esta caballos? instancia. ¿Cómo? ¿También con caballos también trabajas? Yo partí con caballos. Yo ¡Guau! cuando estudié entrenamiento animal en Bocalán, bueno, Bocalán partió en España. Partió en España y tiene muchas sedes en muchos países del mundo y acá en Chile hay una sede, una filial y ellos trabajan con un animal de asistencia, refuerzo positivo y el curso de ellos, yo partí trabajando modificando conducta con caballo y Es que trabajamos con gallinas. Es que el otro día con Paula hablábamos del tema de los caballos, porque tenemos una amiga que está cuidando unos caballos que son propiedad de una gente que los tiene en unas caballerizas, y ella, bueno, y los dueños no tienen tiempo de cuidarles, entonces ella se ofreció a cuidarles, ¿no? A sacarles y tal, ¿no? Y hablábamos del maltrato que hay hacia los caballos, ¿no? Que es brutal. O sea, se ve que nosotras nos quejamos de los gatos, pero con los caballos se ve que eso es. Lamentablemente en el mundo de la equitación es uno de los maltratos animal que como que está normalizado. Porque un ejemplo, para yo mover un caballo, tengo que aplicar un aversivo. O sea, si yo quiero mover un caballo, le tengo que pegar un fustazo o le tengo que pegar con la pierna para que se mueva. Si yo quiero frenar a un caballo, tienen un bocado en la boca, tengo que tirárselo para que se frene. Entonces, y está como muy normalizado en el mundo de la equitación, el maltrato en un caballo. Es como muy normal. Y acá, solamente en Chile, generalmente en zonas más rurales, la gente que trata al caballo es con mucha violencia. Qué Entonces mal, yo cuando trabajamos, empezamos a entrenamiento animal, nos llegaban caballos con mucho miedo, que no querían subirse al camión, que no querían entrar a su pobrecitos. pesebrera, que le tenían miedo al humano. Entonces ahí empezamos a contracondicionar muchas cosas en los caballos. No, si los caballos son, y más encima, es una especie que es presa. O sea, en el mundo rural es presa. Entonces es un caballo que es muy sensible. Y Sí, más encima un animal que no le gusta que lo monten. Entonces hay que hacer todo un aprendizaje para que lo monten. Entonces va contra su naturaleza que lo monten. Entonces es un temazo el tema de los caballos. Y son sí, sí, animales muy sí, sensibles, muy miedosos. Y hay sí, mucho sí, maltrato en ese ambiente. pobrecitos. Bueno, pues muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes. Y nada, colgaremos en el grupo el enlace a YouTube para que tú también lo Super. puedas compartir y nada. Y de verdad, Vamos muy a ir. agradecida. Cuando quieran, nos vemos. Bueno, gracias. Chao, que estén Chao. bien.